la necesidad de concientizar un mundo de aspectos que hacen a la vida política de nuestro país, la necesidad de tomar conciencia en lo que hace a la estructura y al funcionamiento de nuestro Estado uruguayo. Nos colocan en la situación de comprender de qué se trata esa terminología tan puesta en boga como lo es la batalla cultural. La batalla cultural que refiere nada más y nada menos que a una situación o status quo de la cultura política de nuestros países en el contexto universal, en el contexto internacional. La cultura política en sus perfiles filosóficos, en sus perfiles ideológicos. La cultura política que es, por supuesto, la cultura jurídica, la cultura de la teoría del Estado, la cultura jurídico-político-estatal. Todo eso en su conjunto hace a esta batalla cultural que nos plantea la necesidad de instalar temas que son centrales y que hacen a las ideas políticas, a las ideas económicas, a las ideas jurídicas en la construcción de nuestro Estado. Porque en definitiva nuestra vida depende de la naturaleza del Estado. La calidad de vida que tengamos depende muchísimo o es el resultado final de la calidad de Estado que tengamos, de la calidad legislativa, de la calidad política del Estado, de los temas que se debaten socialmente. Hay un gran teórico en España, un grado 5 en Derecho Público, también en Filosofía del Derecho, pero que además él instala dos grandes cátedras en la Universidad Complutense de Madrid. Me estoy refiriendo al doctor Elías Díaz, jurista, por supuesto, doctor en Derecho, catedrático grado 5 en Filosofía del Derecho y Derecho Público, crea las cátedras de Sociología Jurídica y Antropología Jurídica. Y en uno de sus libros, es un opúsculo, es decir, un ensayo corto, y los ensayos cortos tienen la particularidad de hacer un desarrollo muy puntual de modo exhaustivo. Un opúsculo es un tratado prácticamente, un ensayo que trata un tema en profundidad y de pronto es un libro de 97 páginas, ciento y poco de páginas, 112 páginas. Este es un libro que promedia esas ciento y pico de páginas tratando el tema de la legitimidad, concretamente ese tema. Y a muchos le pasa desapercibido, por supuesto, muchos dirán, ¿y qué importancia podrá tener un tema tan técnico como la legitimidad? Bueno, ese tema es de importancia capital todos los días, en el curso de un proceso de 5 años, de 10 años, de 15 años, de 20 años, lo que la sociedad está apta para legitimar es lo que se va a legitimar. Eso te dice Elías Díaz. Entonces, él plantea que hay tres grandes círculos de la legitimidad para llegar en esos tres círculos concéntricos a un círculo total o global como un proceso, como un todo. Está la legitimidad filosófica de ciertas ideas. Esa legitimidad filosófica es la que se instala en las universidades, en los distintos foros o conferencias llevados a cabo por académicos, el desarrollo de esas ponencias a través de publicaciones, sean libros, sea en revistas, revistas especializadas, y hoy por hoy todo ello asumiendo el formato que le da Internet a las cosas, la Internet de las cosas, como diría aquel autor. Todo lo que haga a un portal digital, que puede ser a modo de una revista semanal, quincenal, mensual, o de un diario con sus suplementos semanales. Todo aquello que veíamos en papel hoy se convierte en el común denominador de nuestras lecturas y digamos que en el pan nuestro de cada día en materia informativa en los portales digitales. Y todo eso, a su vez, va siendo acompañado por conferencias, foros, entrevistas
que van dando especialistas en el mundo. Ese contexto es el que está pugnando hoy por hoy, estableciendo una gran batalla por esas ideas a legitimar, dentro del círculo que nos explicó el doctor Elías Díaz de la legitimidad filosófica. Pero esa legitimidad filosófica, es decir, la legitimidad de las ideas, lo que se acepta como ideas necesarias para convertirlas en realidad, como diría Platón, el principio de la convertibilidad de la realidad en la idea. Es decir, la realidad es el producto de las ideas. Después el idealismo alemán se enfermó con ese tema, interpretando de modo, yo diría, cuasi fanático lo que postuló Platón, que era en verdad el proceso natural del desarrollo de la transformación de la realidad a través de las ideas que el ser humano va precisamente elaborando. Ese conjunto de ideas, cuando son desarrolladas desde un punto de vista epistemológico, es decir, de un punto de vista científico, a través de una metodología de estudio de otras ideas y de las realidades, de una metodología de exposición de esas ideas, bueno, van pugnando por ser legitimadas filosóficamente a través de la comunidad de los científicos. Y en este caso, cuando hablamos de ideas políticas, de ideas jurídicas, de ideas jurídico-político-estatales, de ideas de teoría del Estado, de ideas económicas, de modelos económicos, estamos hablando de las ciencias sociales y también de las ciencias humanas, la historia, la filosofía epistémica, la interpretación filosófica de la historia de las ideas, la filosofía del derecho, la sociología del derecho, la sociología jurídica y política de nuestro país, un enorme debe que tenemos los uruguayos desde el punto de vista académico, desarrollar estudios sobre la sociología jurídica y política de nuestro país en los últimos, por lo menos, 60 años, cómo se viene desarrollando el Uruguay. Y esa legitimidad filosófica es la que va a permear prontamente a través de la difusión de todas esas discusiones, de esos foros, de esos debates, de esas ponencias, como vemos, por ejemplo, en un Agustín Laje, en un Nicolás Márquez, en un César Vidal, en tantos, en el historiador experto en lo que es la historia de la economía, la historia de la civilización, la historia de los símbolos, de los signos, como lo es Harari, por ejemplo, de origen hebreo, pero formado en Inglaterra, tantos especialistas, como lo hizo Antonio Escotado hasta poco antes de su fallecimiento, como lo hace el periodista y a su vez filólogo e historiador Federico Jiménez, como lo hacen tantos economistas, tantos teóricos, tantos doctrinos, como lo hace Axel Kaiser, como jurista, como filósofo de la economía, como filósofo de la historia económica. Eso va a permear socialmente, es decir, entramos en el círculo de la legitimidad social. La sociedad acepta naturaleza, le da visa de ciudadanía a esas ideas, las absorbe, las acepta, comprende hasta cierto punto de qué se trata y pugna por esas ideas, legitimidad social. Y esa legitimidad filosófica y social van a presionar fuertemente. ¿Hacia dónde? Hacia el recinto en el cual el Estado elabora sus leyes y hacia, digamos, las cúpulas sociales de organizaciones políticas, los partidos políticos, que pugnan por obtener el poder del Estado. Y en ese sentido se va a dar, si ocurren las mayorías parlamentarias y la voluntad política desde el Poder Ejecutivo, se va a dar la legitimidad jurídica de esa legitimidad filosófica social. Y esa legitimidad jurídica, dice el doctor Elías Díaz, es un punto sin retorno, es el sello, es el cierre del círculo. El círculo quedó como un círculo perfecto, se cerró porque toda esa espiral de la legitimidad filosófica, social, cerró en la legitimidad jurídico-política
a nivel de Estado. Y eso es lo que está pasando en nuestro país con un mundo de temas que provienen de legitimidades filosóficas y sociales, pero que no han tenido en esa propuesta, dentro de esos círculos académicos, de esos círculos sociales, de los círculos del periodismo, de la prensa masiva, mediática, no han tenido la contrapartida de otras ideas. Y me refiero a las ideas marxistas, al marxismo como un fenómeno nuevo, de nueva expresión, siendo el viejo marxismo de siempre, pero que asume una tecnología revolucionaria, asume nuevas herramientas que pregonaba un italiano llamado Antonio Gramsci. Antonio Gramsci manifestaba que la revolución socialista comunista se iba a dar con la solvencia y la sustentabilidad que pretenden esas ideas totalitarias si se producían todos esos fenómenos de la legitimidad cultural, de la legitimidad social, decía él. No empleaba la expresión legitimidad filosófica, pero en verdad es, desde el punto de vista filosófico, la aceptación de esas ideas como una cultura imperante que convenza a muchos grupos sociales, a muchos contextos sociales, estamentos, dicen también los sociólogos, y los marxistas directamente clases sociales, los convenza de que esas ideas son las mejores para el bienestar colectivo, el bienestar de la gente, y en ese caso predominaron, fueron hegemónicas las ideas marxistas a través de esa tecnología revolucionaria de Antonio Gramsci, que era culturizar desde el relativismo marxista, tomando elementos de la posmodernidad, que es ese movimiento de filósofos que van a relativizar todas las postulaciones filosóficas, digamos, todo el acervo filosófico epistémico de Occidente para plantearnos que en definitiva se trata de relatos, que todo en la condición humana son relatos. La ciencia es un conjunto de relatos, la economía es un conjunto de relatos, la historia es un conjunto de relatos, la religión es un conjunto de relatos, la política lo mismo, el derecho lo mismo, y aparece ahí entonces el velamen relativizador que le va a dar credencial de ciudadanía en nuestra civilización a las ideas marxistas, a las inveteradas, a las fracasadas, a las que provocan regímenes totalitarios, a las que provocan el derrumbe de la sociedad, las que provocan miseria y de todo tipo, miseria humana, miseria moral, por supuesto miseria económica, las que provocan tiranía. Cuando las ideas marxistas predominan, bueno, predomina la psicopatía de un Estado corporativo, social, ideológico. Eso está sucediendo en Uruguay en estos tiempos y con el triunfo del Frente Amplio estamos ante el advenimiento de una nueva etapa de esa legitimidad jurídica, de la legitimidad filosófica y social que impera en Uruguay a través de las nuevas generaciones. Porque todo ese mundo de las ideas, esa legitimidad de las ideas, esa legitimidad social, tiene una fortísima usina propagandística que es hegemónica, curiosamente hegemónica y totalitaria en nuestro país, y es el sistema educativo. En Uruguay, el sistema educativo uruguayo hace mucho tiempo dejó de ser ese sistema de enseñanza abierto, laico, sin confundir laicidad con laicismo. Es decir, el sistema abierto de la enseñanza, es decir, de la muestra metódica, orgánica, a través de docentes capacitados, a través de personas con alta capacitación, para que para enseñar, para educar a esos chiquitos, a los niños y luego a los adolescentes hasta la universidad y en la universidad sucesivamente hasta cerrar el ciclo educativo con la enseñanza superior y luego ir a los posgrados ya universitarios.
pero desde un sistema de enseñanza abierto, que te propone todo el caudal, todo el acervo histórico del conocimiento y los conocimientos actuales en cada una de las ciencias, los últimos desarrollos teóricos y prácticos, los últimos desarrollos de las teorías más vigentes dentro de cada una de las disciplinas de la ciencia y a su vez las comprobaciones empíricas, las verdades ya de hecho, las verdades empíricas que la ciencia asume como tales, y dentro de todos los campos del conocimiento, las ciencias biológicas o naturales, las ciencias exactas, las profesiones, por supuesto, todas provenientes de la ciencia, las ciencias sociales y las ciencias humanas. Para muchos, ciencias humanas y sociales es lo mismo, considero que sí. Tendríamos que hablar de las ciencias humanas, por un lado, de las ciencias exactas, por otro, y las ciencias naturales o las ciencias biológicas. Esas tres grandes ramas tienen un conjunto de subdisciplinas o ciencias